Pues que Dios me los bendiga, un placer una vez más poder estar aquí ante ustedes a través de estos medios. Gracias al Señor porque el Señor pues nos ha bendecido en estos días con esta poca lluvia que nos ha caído, que tanto la necesitamos aquí en el área de la Bahía y en el estado de California. Las razones ya sabemos por qué. Por lo tanto, pues todos sean bienvenidos. Una bendición es para mí poder estar con ustedes a través de estos medios para poder traer la palabra del Señor y así juntos poder aprender de ella. Estamos para terminar la primera epístola de Juan. Por lo tanto, ha sido de bendición para nuestras vidas. Hemos aprendido bastante de Juan. Yo creo que es una de las bendiciones por las cuales nosotros podemos así aprender cuando leemos la palabra del Señor sistemáticamente. Vamos versículo por versículo o tema por tema, y por lo tanto es de bendición. Podemos aprender, podemos crecer a través de la palabra del Señor. El propósito aquí no es tanto es que obtengamos conocimiento, sino más bien es para que nosotros podamos en realidad tener un crecimiento espiritual en nuestras vidas, que vivamos una vida que glorifique el nombre del Señor. Pues vamos a orar, así iniciaremos. Pues amantísimo Dios y todo nuestro soberano Jehová, te alabamos porque tú eres nuestro Dios y reconocemos, Señor, de que tú eres el Dios que ha existido, que ha subsistido por los siglos de los siglos. Eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eres el Dios en el cual no hay cambio, no hay mudanza alguna. Eres el Dios que siempre ha tenido ese mismo sentir para con nosotros los humanos, pues tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias te doy por tu palabra, gracias te doy, Señor Santo, porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Bendice pues este tiempo, permite que podamos nosotros seguir gozando y aprendiendo de tu palabra, porque te lo pido todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues una vez más, sean todos bienvenidos. Yo les invito a que abran sus Biblias allí en 1 de Juan capítulo 5. Estaré compartiendo el versículo 13 hasta el versículo 19. Así finalizaremos la epístola de Juan y por lo tanto pues iniciaremos con la segunda epístola de Juan, que ya son más cortas, más pequeñas, pero sin lugar a duda que no es el volumen del tamaño, sino más bien el contenido. Siguen siendo ricas y muy poderosas para enseñarnos a nosotros. Amén, dice la palabra del Señor así, pues ahí 1 de Juan capítulo 5, versículo 13, dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo digo, no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El apóstol Juan, aquí para finalizar su epístola, dice así: estas cosas os he escrito. Juan, una vez más, quiere recalcar lo que él ya ha dicho. Él quiere que en realidad nosotros tengamos muy en cuenta, muy claro lo que él ha dicho, y no quiere que nosotros pasemos por alto cada una de las cosas que él ha mencionado en la palabra del Señor. Y vea cuáles son las cosas que Juan les da mucha importancia. ¿Cuál es? Primera cosa: vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan quiere que sobre todas las cosas nosotros nos demos
cuenta o estemos seguros de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Mesías prometido, el cual nosotros tenemos en Él la confianza y la vida eterna. Eso es lo que Juan está diciendo aquí, que quede claro que todo esto es en torno a una persona, y esto es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús se quiere dar a conocer como lo que Él es, el Dios Todopoderoso, el Dios que nos da vida eterna. Y dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Es maravilloso que nosotros podemos tener esa confianza en Él. Es bueno que nosotros tengamos la seguridad que podemos confiar en alguien, y qué mejor que ese alguien sea Dios. En estos tiempos que vivimos necesitamos tener la seguridad de que podemos confiar en alguien que no nos va a defraudar. Y yo doy testimonio y testimonio vivo de que podemos confiar y tener la seguridad de que nuestro Dios nunca nos va a fallar. Nuestro mejor amigo es Cristo Jesús. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjese nada más qué promesa. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En otras palabras, Él nos la va a conceder. Pero una cosa que sea conforme a la voluntad de Él. Qué importante es que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Qué importante es que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Pues esto es a través de la palabra del Señor. Solamente es a través de la palabra del Señor que nosotros vamos a descubrir cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Déjeme le digo una cosa. Usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí solamente por azar del destino. No, usted está aquí porque Dios así lo permite. Porque Dios así lo permitió. Usted está aquí. Y esa es la voluntad de nuestro Dios. Y la voluntad de Dios para con nosotros siempre es buena. ¿Qué digo buena? Siempre es la mejor. ¿No es maravilloso eso? Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. ¡Wow! Esa es promesa. Esa es una promesa. Que cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. ¿Qué cosa usted le pide a Dios? Pues sígale pidiendo a Dios. No desmaye en esa petición, en esa oración, porque nuestro Dios siempre responde. Alguien dijo que Dios responde siempre así. Siempre responde una espera, o un no, o un sí. Pero siempre Dios va a responder. Nunca es indiferente a su pueblo. Siempre ha sido fiel. Pero mire que aquí Juan nos dice algo que no habíamos visto anteriormente. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo digo que se pida. Juan aquí nos está diciendo de que hay personas que cometen pecado que es de muerte. Por lo tanto, Juan dice que no pidan por ellos. Hay muchos entendidos, aquellos teólogos, aquellos que conocen a la palabra del Señor y le dan una interpretación
pues mejor que cualquiera que sea como yo. No se ponen de acuerdo y hay muchas versiones en las cuales Juan se refiere a este pecado de muerte. Algunos dicen que es aquel pecado que Jesús dijo de que el que blasfemaren contra el Espíritu Santo, pues ese pecado no les será perdonado. ¿Y cuál era la blasfemia contra el Espíritu Santo? Era cuando aquellos líderes religiosos le atribuían los milagros que Jesús hacía a Beelzebú, al príncipe de los demonios. Y por lo tanto, ellos dicen que a ese tipo de pecado, que son los pecados de muerte. Pero recordemos que Juan, aquí cuando escribe esta epístola, la escribe con un propósito, y esto es para alertar a la iglesia, alertar a los hermanos de las falsas doctrinas que se estaban introduciendo en aquellos tiempos, y esta era la doctrina de los gnósticos. ¿Y qué era la doctrina de los gnósticos? Era que aquellos que se decían ser hermanos, que conocían supuestamente la palabra del Señor, pero negaban la deidad, la divinidad de Cristo Jesús. Pues decían que Cristo Jesús solamente fue divino cuando fue bautizado, y decían que en el huerto del Edén, en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús fue entregado ahí, dice que ahí dejó de ser su parte de su divinidad y vino a ser humano. Entonces, por lo tanto, quien murió en la cruz del Calvario fue un hombre 100% y no tiene nada que ver con la divinidad divina de Dios. Entonces, prácticamente ahí está diciendo que la muerte de Cristo Jesús para nosotros es en vano, porque entonces no tenemos la redención de nuestros pecados, porque el justo tenía que morir por los injustos. Por lo tanto, eso es lo que Juan está diciendo aquí. Y había personas que se habían introducido dentro de la iglesia y enseñaban esas doctrinas, y por lo tanto Juan está diciendo esas personas están ahí, pero están negando la deidad de Dios, la deidad de Cristo Jesús. Ese era un pecado que estaban ellos en verdad, estaban negando a la presencia del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Eso es lo que Juan, o algunos entendidos, algunos teólogos dicen que exactamente lo que se está refiriendo aquí, y yo me inclino más a eso, pensamiento aquí, que de hecho pues va también con lo que decía anteriormente, ¿no? Con lo que le atribuían a los milagros de Jesús a Beelzebú. Por lo tanto dice que aquel que comete ese tipo de pecado, pues es un pecado de muerte. Ya esas personas en realidad están siendo juzgadas por Dios por su pecado. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí encontramos pues estas dos esferas, estos dos reinos. Aquí encontramos aquel que el reino de las tinieblas, de la maldad, de Satanás, y encontramos aquí el reino del Señor. Por lo tanto está diciendo aquí que aquellos que son de Dios pues simplemente no cometen ese tipo de pecado. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo nos redarguye, el mismo Espíritu Santo nos instruye, nos enseña y nos muestra la verdad. Y por lo tanto el creyente, aun cuando peca, pero se levanta, se arrepiente y regresa al redil. No así este tipo de personas que cometen pecado de muerte. Son personas que viven y se deleitan en el pecado. Es lo que está diciendo aquí Juan. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí están las dos diferencias. Y por lo tanto, Juan está diciendo aquí, si tú eres hijo de Dios, pues simplemente continúa adelante, buscando, queriendo saber cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Sabemos que la voluntad del Señor para nuestras vidas siempre es perfecta. Y eso es lo que Juan se refiere aquí. ¿A usted le gustaría saber cuál es la voluntad de Dios para con su vida? No hay cosa más maravillosa que esa, que nosotros podamos deleitarnos al saber
que estamos viviendo una vida que va de acuerdo a la voluntad del Señor. Eso es lo maravilloso, eso es lo grandioso, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted viva esa vida para que usted sea por el medio por el cual Dios es glorificado. Y Jesucristo dijo, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis muchos frutos. Nosotros somos llamados para glorificar a nuestro Padre a través de los frutos. ¿De qué frutos se refiere? Pues a los frutos que nosotros vamos a producir cuando estamos caminando a la par de nuestro Señor. Pues que Dios le ayude, que Dios le anime, que Dios abra en usted el interés, el deseo de querer crecer sobre todas las cosas en su vida espiritual en el Señor. No solamente en el conocimiento de la verdad, sino también conocer cuál es el propósito de Dios para con su vida. Amén. Pues que Dios me lo bendiga. Vamos a orar, si terminaremos. Pues amado Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Recibe la honra y la gloria. Ayúdanos, Señor Santos, a nosotros a siempre querer vivir bajo tu voluntad. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te pido y te ruego estas cosas. Amén y amén.